Muy buenos días, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el pasado simple, que es el tema número 2 para el proceso de revisión. Entonces, como podemos ver por acá, vemos el pasado simple. ¿Para qué se utiliza el pasado simple? Ya yo les dejé la teoría, para qué se utiliza y todo lo demás. Entonces, el pasado simple también trabaja con un verbo to be. Vamos a iniciar con el verbo to be. En este caso tenemos a I, you, he, she, it, we y they. I, he, she y it trabaja con was. You, we y they trabajan con were. Recuerden que estas son las conjugaciones del verbo to be. Sus estructuras. Ok, vamos a explicarles claramente acá. La positiva. Como podemos ver acá, el sujeto lo tengo en rosado para que aprendamos a diferenciarlos. El sujeto más el verbo to be más el complemento. Recuerden que nosotros no podemos alterar las estructuras. Si mi estructura dice que va un sujeto, yo debo colocar un sujeto. Si mi estructura dice que va un verbo to be, yo debo colocar mi verbo to be. Y si mi estructura dice que va un complemento, yo debo colocar un complemento. Entonces, sujeto más verbo más complemento. Aquí vemos sujeto, verbo, complemento. You were my friend. Ahora vamos con la negativa. La negativa es lo mismo que la positiva, solo que le agregamos un not. Vamos a explicar sujeto más verbo más not más complemento. Entonces, el sujeto lo tengo en rosado. Como pueden ver, es el mismo sujeto que tengo acá. Lo tengo en rosado, lo tengo en rosado y lo tengo en rosado. Entonces sería mi sujeto. Yo coloco el mismo sujeto que está acá. Yo busco aquí, ¿cuál es el que está rosado? Es este. Bueno, vamos a colocarlo acá. Y también lo puedo subrayar en rosado. Mi verbo to be, vamos a buscar acá cuál es el que está subrayado como naranja, que es mi verbo to be. Es este. Entonces este mismo sería mi verbo to be aquí. Entonces me dice sujeto más verbo to be. Luego va un not. Al not le asigné el color negro. Entonces sujeto más verbo to be más not. Como pueden ver, la diferencia entre este y este es que este lleva un not después del verbo to be. Sujeto más verbo to be más not. Y por último lleva un complemento. You were not my friend. Y también pueden utilizar el weren't. Ahora vamos con la interrogativa. ¿Cuál es la diferencia de la interrogativa? La positiva. La única diferencia es que este verbo to be pasa hacia adelante, como podemos ver acá. Verbo to be, luego el sujeto, luego complemento y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestro signo interrogativo. Entonces, ¿cómo quedaría? El verbo to be, como lo tengo subrayado en naranja, vamos a ver cuál es el que tengo acá. Lo tengo de segundo, pero aquí me dice que debe ir de primero. Entonces, verbo to be, vamos a colocar were, luego vamos a colocar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? You. Bueno, vamos a utilizar el mismo. Were you, y por último el complemento, que casi siempre queda de último, que sería my friend. Were you my friend? Por acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una positiva. Your mother was beautiful. Vamos a ver cuál es el sujeto, cuál es el verbo y el complemento. El sujeto es el primero porque sabemos que mi estructura positiva dice sujeto, verbo, complemento. Entonces el verbo to be lo tengo acá y luego viene el complemento. Ya yo supe cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento. Ahora vamos con la negativa. Entonces decimos, el sujeto, como es your mother, estamos hablando de ella, vamos a decir she. Luego viene el verbo to be porque mi estructura dice verbo to be. Vamos a colocar el verbo to be. Luego que viene un not. Y por último el complemento. Y la interrogativa, recuerden que lo único que deben hacer es cambiar este verbo to be hacia la parte de adelante. Entonces sería verbo to be, que sería was, luego she y luego beautiful. Ahora vamos con las respuestas. La manera de responder, igual hay una manera positiva corta, positiva larga, negativa corta y negativa larga. Vamos a explicar cada una de ellas. Aquí tenemos una pregunta. Was Mr. Robert accountant? Entonces, la positiva corta, colocamos un yes, lo coloqué en negro, como pueden ver acá, yes. Luego viene un sujeto, pero este sujeto debe ir en pronombre, única y exclusivamente en pronombre. Como aquí estamos hablando de Mr. Robert, estamos hablando de un nombre masculino, entonces sería he. Yes, he. Luego el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que utiliza he? Was. Yes, he was. Entonces, en la pregunta lo tiene. Vamos a la positiva larga. Me dice que va un yes. Ok, colocamos un yes. Luego un sujeto. Es el mismo sujeto, entonces sería he. Luego un verbo to be, was. Me dice que va un punto, colocamos un punto y continuamos con una oración positiva. He was accountant, sujeto, verbo, complemento. Vamos con la negativa corta. La negativa corta me dice que va un no, luego va un sujeto, luego un verbo to be y luego un not. La única diferencia entre esta y esta
es que aquí debe ir un not y luego al finalizar después del verbo to be un not. Entonces sería no, colocamos un no. Sujeto, colocamos aquí. Verbo to be, colocamos a was. Y el not, colocamos not. También podemos colocar wasn't. Ahora en la negativa larga, me dice que va un no, luego un sujeto, luego un verbo to be, luego un not. Entonces esto quiere decir que es una misma negativa corta y luego va una oración negativa, como pueden ver. Entonces no, sujeto, verbo to be y el not, o podemos decir no, he wasn't, luego un punto, el sujeto, he, verbo to be más not, wasn't y el complemento accountant. Espero que hayan entendido y por favor cualquier duda, estamos en contacto.